Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este programa y muchas gracias a nuestro invitado por acudir a esta convocatoria, Gilberto Conde. Gilberto es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y bueno, pues está presentando un libro que bueno, viene como anillo al dedo para una situación internacional que está en este momento, en un momento muy crítico que tiene que ver con Siria. En este caso, Gilberto, a través del Colegio de México, o el Colegio de México presenta este libro que se llama Turquía, Siria e Irak entre amistad y geopolítica. Gilberto, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, gracias a ti. Pues digo que viene como anillo al dedo para una situación como la que se está viviendo en estos momentos. Desde luego los conflictos en Irak, en Siria, en Turquía, todo lo que se entreteje precisamente entre estos tres lugares y que en este instante se focaliza más la atención por obvias razones en Siria. Estamos hablando de informaciones de los últimos días en donde la oposición al régimen de Siria pues acusa de un ataque con armas químicas a la población en general. Todos estos días ha habido cruce de acusaciones como suele pasar con el conflicto mismo, pero creo que a estas alturas de la historia no hay duda de que ocurrió un ataque de esta naturaleza. Hay acusaciones de quién es el responsable de un ataque así. Médicos Sin Fronteras este fin de semana dio un reporte importante en donde confirma que hubo un ataque de esta naturaleza. En términos médicos, atendieron a más de 3.600 personas que tenían afectaciones de este tipo de agresión, digámoslo así, de esta naturaleza, de ataque con armas químicas. Y está Naciones Unidas este mismo día, pues con una delegación que ha sido atacada y que en este momento pues aumenta, digamos, la tensión en el lugar porque un francotirador atacó un vehículo utilizado por el equipo de investigación de armas químicas de Naciones Unidas este lunes, según el propio organismo internacional. Y bueno, pues el equipo se reporta que regresó a salvo al puesto de gobierno, según la comunicación que se dio este mismo día, y se reemplazó el vehículo que regresa a la zona. Pero pues el tema es que los inspectores de la ONU ya recibieron este ataque. Y bueno, Gilberto Conde, ¿cuál es tu análisis de la situación en Siria en este momento? Mi análisis es que la situación en Siria es un drama anunciado. Hace 2 años aproximadamente, una periodista me preguntaba: acaba de surgir el Ejército Libre Sirio. ¿Crees tú que esto es el inicio del fin del régimen de Bashar al-Assad? Yo le dije, desgraciadamente no. La periodista se molestó un poco conmigo, entiendo sus razones, pero yo creo que era previsible que la situación se iba a ir descomponiendo más y más. Previsible para alguien que podía entender un poco más las profundidades del caso. Teníamos en aquella época manifestaciones esencialmente pacíficas. El régimen de Bashar al-Assad con una agresividad tremenda, reprimiendo las manifestaciones pacíficas, manifestaciones que tenían 3 principios básicos que eran los 3 no de las movilizaciones. El primero era no a la violencia, el segundo no al conflicto religioso y el tercero no a la intervención extranjera. El régimen quería obligar y empujar a la oposición a romper con los 3 no, para romperles su legitimidad ante el conjunto de la sociedad siria y romper una inercia de movilización y llevarlas a un terreno en el que tenía ventaja el régimen. Y lo lograron, desgraciadamente. Lo lograron por su propia violencia, es decir, el régimen contribuyó el 90%, podríamos decir, a que la situación se deteriorara. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido de una incapacidad aterradora para hacerle frente a una situación que se veía venir. ¿Cómo explicarías en lo básico la conflictiva de la región, la conflictiva de Siria?
La región tiene elementos de estabilidad muy importantes que vienen de su historia. Es una región en la que, por hablar simplemente de los penúltimos 500 años, el Imperio Otomano fue un imperio pues que duró eso, 500 años. Esto nos habla de elementos de estabilidad, hay una historia común, hay elementos culturales comunes, hay una serie de cosas que pueden ayudar a que la población de esa región conviva correctamente. Sin embargo, el otro elemento del título, hay una tensión entre estos dos elementos, es el de la geopolítica. Esta región está en una ubicación geográfica muy importante, que ha sido muy importante durante ya miles de años. Por ahí era la ruta de la seda, por ahí pasan ahora tráfico transcontinental de mercancías impresionante a través del Canal de Suez, las conexiones entre Europa y Asia, dos regiones industrializadas de las más importantes del planeta, sin lugar a dudas. Todo el tráfico o gran parte del tráfico pasa por ahí. Y el otro elemento que todo el mundo conoce es el petróleo. Hay mucho petróleo en la zona, aunque no necesariamente en cada uno de estos países. Los deseos, las ambiciones, tanto dentro de la región de monarcas, de gente con mucho poder, se combinan con las ambiciones de las grandes potencias, unas y otras, para convertir a la región en una región, por un lado, con mucha tensión, y por el otro, con mucha tensión y además gobiernos muy autoritarios que quieren controlar a sus poblaciones, y por el otro, poblaciones que, como cualquier población del mundo, independientemente de su religión, aspiran a tener posibilidades de hacer y deshacer, de elegir a sus gobernantes, le llamemos como le llamemos a eso, de que no los torturen y que no los maltraten, le llamemos como le llamemos. Las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia en particular en este momento, por un lado, bueno, pues se va elevando el costo, digamos, internacional por las imágenes de los niños muertos, por esto que es de altísimo impacto. Y bueno, pues Barack Obama está planteando que se acercan decisiones clave, cualquier cosa que eso vaya a significar en la práctica, en torno a Siria, en torno a Egipto, por un lado. Por otro lado, Rusia con una postura más de apuntalamiento al régimen de Siria. ¿Qué se disputa en particular entre las dos potencias, digámoslo así, y hacia dónde se perfila la resolución internacional? Bueno, aquí lo que está en juego es más que simplemente el petróleo o más que simplemente el control del tráfico de mercancías. O es eso, pero en una dimensión superior. Es decir, cuando el presidente, bueno, los asesores del presidente Bush plantearon la invasión de Irak en 2003 como parte de un esquema de lanzar a Estados Unidos como una potencia no solamente del siglo XX, o la gran potencia no solamente del siglo XX, sino también del siglo XXI, estaban pensando que esta región, con los recursos que tiene, era clave para mantener esa posición superior. Ese proyecto fracasó. Como todos sabemos, fracasó desde 2006, hubo un viraje en la política de Estados Unidos y se tomó una postura más delicada. Sin embargo, a partir de 2011, con las primaveras árabes y los cambios de régimen que empezaron a ocurrir ahí, Rusia, China, pero sobre todo Rusia, empezaron a temer que se perfilaba de nuevo la posibilidad de que Estados Unidos controlara al 100% la región. Y el control del 100% de la región implicaría geopolíticamente, en las imaginaciones geopolíticas que luego son demasiado creativas y nutridas, ese peligro implicaba precisamente definiciones de largo plazo en cuanto a eso.
a la dominación del mundo, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera un poco burda. Y eso es un poco las tensiones y por ello la defensa tan radical. Más allá del petróleo. O incluido el petróleo. Incluido el petróleo. Y el petróleo como un elemento clave para este proyecto. Entonces, Rusia no quiere que Estados Unidos controle al 100% la región. Estados Unidos, bueno, si sucede, pues no le va a molestar mucho. Y ahí se da un choque de trenes a nivel de superpotencias, lo cual a mí me lleva a pensar que va a ser que si este análisis es cierto, Rusia va a vetar no solamente en el Consejo de Seguridad, sino por medio del teléfono rojo cualquier acción definitoria desde fuera para lo que ocurra en Siria, a pesar de las imágenes y de los horrores que está tomando la guerra en Siria actualmente. Déjame, Gilberto, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Yo categóricamente lo he negado. Les he dicho que no hay ningún país en el mundo que use armas de destrucción masiva en contra de su propio pueblo. Si hay alguien que tiene pruebas que pueda acusar a nuestras Fuerzas Armadas de haber utilizado ese tipo de arma, los desafío a que le presenten la información al público. El gobierno sirio no ha cooperado. Está tratando de generar bloqueos para que no logremos ver claramente lo que ocurrió en las afueras de Damasco. Y como lo dijo el secretario Ban Ki-moon la semana pasada, la investigación de la ONU no va a determinar quién utilizó estas armas, solamente si se usaron estas armas o no. Aún no se ha tomado decisión alguna, pero seamos claros sobre lo que está en juego. Hace casi 100 años, de forma unánime, el mundo decidió que el uso de armas químicas era moralmente indefendible y completamente injustificable. Y lo que hemos visto en Siria son escenas escalofriantes de muerte y sufrimiento debido al uso de armas químicas a manos del régimen de Assad. Yo creo que eso no puede quedar así. La masacre química en Damasco no puede quedar impune y Francia está lista para castigar a quienes tomaron la despreciable decisión de asesinar a inocentes. En los últimos días he estado en contacto permanente con nuestros aliados estadounidenses y europeos, así como con nuestros socios en el mundo árabe para considerar todas las opciones. También he decidido incrementar nuestro apoyo militar a la coalición nacional siria, respetando nuestros acuerdos con Europa. Creo que solo con tal perseverancia, claridad y responsabilidad prevalecerá una solución política en Siria. Bueno, regresamos, Gilberto Conde, en esta conversación. Están los actores políticos internacionales, ya decíamos, Francia, por ejemplo, ¿no? Con esta postura donde, a ver, Francia le pide a Estados Unidos una definición, está prácticamente anunciando que están por tomar decisiones conjuntas. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que, bueno, Francia, obviamente lo que está sucediendo es muy fuerte. Hay mucha gente que en Francia está muy preocupada por lo que sucede en Siria. De hecho, ha habido muchos grupos que han estado haciendo campañas de solidaridad con la oposición o las oposiciones sirias. Entonces yo creo que François Hollande, para él es importante tomar una postura de este tipo. Sin embargo, todo esto se va a tener que decidir de una manera consensada. Yo creo que la presión... ¿El Consejo de Seguridad? Ok. Por lo menos del lado de la OTAN. Yo no sé si... Porque el Consejo de Seguridad, yo estoy convencido de que ahí no va a progresar una iniciativa de hacerle la guerra a Siria, no, a pesar de esto, de los ataques estos hacia donde conducen las Naciones Unidas es a ofrecer insumos de información, digámoslo así, respecto al ataque químico, a la acusación de ataque químico contra la población en general. Por eso es importante lo que sucedió hoy, francotiradores
monitores a un francotirador atacando al vehículo de Naciones Unidas que técnicamente se dirigía precisamente a verificar lo verificable para saber si ocurrió lo que se dice que ocurrió. Obviamente alguien no quiere que ese equipo trabaje. Ahora, si el régimen sirio realmente no hubiera realizado el ataque químico, tendría todo el interés en proteger a ese equipo de ¿cómo se llama? Especialistas que van a ir a verificar lo verificable, como decías. Bueno, ese es un buen punto. Sí, yo creo que ahí es claro. Ahora, ¿puede el ejército sirio realmente entrar a la región? ¿Cómo está la oposición ahí? Ya son cosas que nos escapan en este momento y que no podemos saber qué tan realizable es eso. Lo que tenemos es un suceso absolutamente inaceptable y la necesidad de esclarecer de dónde proviene el asunto. ¿Cómo va a jugar la comunidad internacional para dilucidar la responsabilidad del ataque? No es cualquier cosa que Rusia prácticamente le dio una consigna a las autoridades sirias para que aceptaran la llegada de los expertos a hacer la investigación, el peritaje. Esto efectivamente es una cosa horrorosa. Yo prefiero no poner un ranking de cuál es peor, si lo que hizo Saddam Hussein con los kurdos en el norte de Irak, o si esto, creo que no es una competencia. Pero en términos de drama humano se le parece, es decir, gasear a la población. Sí, y si estamos hablando de que Médicos Sin Fronteras atendieron a más de 3.600 personas, es una cosa masiva, es una cosa espantosa. Y yo sí creo en el informe de Médicos Sin Fronteras. Lo otro prefiero no pronunciarme porque... No, de hecho, Médicos Sin Fronteras dice técnicamente lo que ocurrió. Llegó tanta gente, la atendimos de este tipo de afectaciones, de este tipo de situaciones. O sea, lo que está haciendo es un reporte, no se pronuncia si fue el gobierno sirio o si fue un ataque terrorista, como sugieren los asesores del gobierno sirio, que alguien hizo eso para adjudicárselo al gobierno sirio y evitar un ataque con armas convencionales en esa zona. Déjame, Gilberto Conde, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta. Gilberto Conde, regresamos en la parte final, se nos acaba el tiempo. Me estabas diciendo en el corte algo que al final de cuentas es muy importante decir, como tú, si lo compartes con el público te lo agradecería. Bueno, se llegó a un punto en donde la pregunta es, ¿pudo haberse evitado? ¿Pudo haber habido una circunstancia previa que evitara el escalamiento de cosas que hoy se está viviendo en Siria? Es difícil, obviamente, decirlo. En el hubiera. O incluso para el futuro es muy difícil decirlo. Sin embargo, yo creo que las partes, digamos, las fuerzas internacionales debieron haber presionado desde hace mucho tiempo a las partes a que llegaran a una negociación. Aquí estamos ante una situación que desde mi punto de vista era muy previsible, que no se podía llegar a una victoria al 100% ni del régimen ni de las oposiciones. Cuando Kofi Annan estuvo al frente de una comisión negociadora, él renunció por falta, él dijo que era por falta de apoyo de las potencias, por falta de apoyo internacional que él renunciaba, porque no sentía el apoyo suficiente para obligar a las partes a sentarse y a parar con este terrible drama y derramamiento de sangre que ha estado viviendo Siria durante ya casi 2 años y medio. ¿Y qué ocurre? ¿Que las potencias en el fondo no querrán arreglar el asunto? Bueno, eso también creo que ni Snowden ni Wikileaks ha revelado nada que nos pueda decir eso, ni sobre una parte ni sobre la otra. Podría ser, pero pues es muy arriesgado. Un conflicto así prolongado de esa manera? Digamos que es obvio que Siria ha estado, o se podía creer que estaría fuera de los juegos de poder de la región si estaba empantanada en un conflicto de esta magnitud. Eso creo que es claro.
Sin embargo, me cuesta pensar que esto haya sido un cálculo así de frío. Yo creo que es probable que hayan pensado también ¿cómo se llaman? Los asesores de las grandes potencias, que esto se iba a resolver a favor de su ahijado de una manera relativamente rápida, y que le estaban apostando a eso. Sin embargo, es claro que no fue así, y desde mi punto de vista podía haber sido claro desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 2 años exactamente. Te preguntó una periodista hace tiempo, dijiste, sobre el régimen de Bashar al-Assad, sobre si en algún otro momento podías concebir el fin de ese régimen. Déjame reformular la pregunta, o formularte una nueva pregunta. ¿Qué expectativa hay para ese régimen? El régimen tiene varios puntos de apoyo. Para empezar, un gran sector, no todo, porque hay que cuidarse de estas generalizaciones que son tan comunes en la prensa, en los medios, y que son muy dañinas, muy peligrosas en realidad. No todos los alawitas están con Bashar al-Assad. Sin embargo, un sector muy importante sí, y en parte por miedo a lo que pueda venir después de la caída del régimen. Y en la misma situación están sectores muy importantes de otros grupos religiosos minoritarios, los drusos, los cristianos, ya sean ortodoxos, católicos, protestantes, lo que quieras, los chiitas de otro tipo, o los ismailitas. Estos grupos tienen miedo, o sectores muy importantes de ellos tienen miedo a un futuro, a un futuro en el que pudieran estar los grupos más radicales del Islam político a la cabeza del Estado, haciendo atrocidades como las que ya se han visto en algunas partes de Alepo y en otros lugares. Pues todo por verse. En todo caso, es un momento muy difícil que se vive en esta región del mundo, y yo te agradezco mucho, Gilberto, que hayas compartido estas reflexiones, ideas, comentarios sobre lo que va, marcando estas últimas jornadas en Siria particularmente, y pues con la bienvenida a Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica del Colegio de México que estás presentando también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. A ti, Gilberto, por estar aquí, y gracias a usted que nos permitió acompañarles en el programa. Pásala bien y les espero mañana. En Jordania, altos militares de Estados Unidos y de otros 9 países afinan los detalles del operativo militar. El gobierno sirio reiteró que no usó armas químicas y que se defenderá de cualquier ataque extranjero. También advirtió que una ofensiva de este tipo podría beneficiar a la red terrorista Al-Qaeda. En tanto, los inspectores de la ONU interrumpieron su investigación sobre el presunto ataque con armas químicas ocurrido la semana pasada. El gobierno les impidió salir de la capital siria por motivos de seguridad. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y ante esta incertidumbre en Medio Oriente, el precio del petróleo continúa a la alza. El crudo Brent del Mar del Norte alcanzó un nuevo máximo histórico, no visto desde hace 6 meses. Superó $114 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas cerró en $109 el barril. En tanto, la mezcla mexicana se ubicó en $99.19. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, y gracias a nuestra invitada que está aquí, Irene Seltzer, colega periodista, editora de la sección internacional del periódico mexicano Milenio. Gracias, Irene, por estar aquí, bienvenida. Un gusto. El tema, por supuesto, es Siria, la situación en Siria, Irene, y creo que podemos iniciar, si te parece, con 2 informes que nos envían nuestros colegas y corresponsales de CNN, José Levi desde Jerusalén y Claudia Rebasa desde Londres. Vaya cosas las que han pasado en Londres, de las que hablaremos en este programa. Por lo pronto, José Levi, adelante con la información. Bienvenido y buenas noches. Los reciben con gritos de Alá es grande. En las verificaciones, estos inspectores emplean hasta máscaras antigas. Deben determinar qué tipo de ataque habría llevado a este escenario espantoso. Eso sí, su mandato no es decidir qué lado sería el responsable.
Continuarán con sus investigaciones hasta mañana, viernes y hacia el sábado por la mañana. Saldrán de Siria y lo antes posible me informarán a mí. La coalición internacional refuerza algo su presencia en la zona, sobre todo con un quinto destructor estadounidense en el este del Mediterráneo. Pero en tal alianza militar surgen fisuras. Mientras unos países dicen que el ataque podría comenzar tras la salida de los inspectores, otros llaman a que solo fuera después de que informen al Consejo de Seguridad de la ONU. Por ahora, todos son incógnitas. Se desconoce si se llevará a cabo un ataque, cuándo, qué países lo harían, con qué intensidad, cuáles podrían llegar a ser las consecuencias. Se considera que conforme los bombardeos sean más intensos, más peligro habría de que el conflicto se extienda. El presidente sirio Bashar el-Assad advierte de que se defenderán frente a cualquier agresión. Paralelamente hay informes de que estos bombardeos de la guerra civil en la zona de Damasco serían ahora menos intensos que en el pasado. Quizás se debe a movimientos de tropas, intentar protegerlas frente a un posible bombardeo. Y se agrava el drama humano. La Cruz Roja Internacional asegura que el sufrimiento en muchas zonas es sin precedente. La gente muere por falta de productos básicos. Según este organismo, un ataque armado internacional empeoraría aún más la situación. José Levi, CNN, Jerusalén. Desde Jerusalén. Y bueno, pues Irene, desde luego el tema de Gran Bretaña es muy importante. Está presente el fantasma Irak, lo sucedido con una decisión que al paso de los años ha resultado sumamente controvertida y muy polémica y muy costosa para los países que decidieron intervenir, Irak en su momento. Y bueno, pues esto está presente aquí, me parece, en el Parlamento británico, donde una moción del gobierno de la Gran Bretaña que defendía precisamente una acción militar legal y proporcionada en Siria fue rechazada por un estrecho margen. Eso en Gran Bretaña, mientras que en los Estados Unidos los 140 miembros de la Cámara de Representantes han firmado una carta dirigida a Barack Obama en la que le advierten que cualquier ataque militar contra Siria pues necesita llevar la venia del Congreso, en pocas palabras. Vamos con Claudia Rebasa, nuestra colega corresponsal de CNN en Gran Bretaña, que nos informa de lo que sucedió allá. Una derrota sin precedentes la que tuvo el primer ministro David Cameron la noche del jueves al presentar su plan de acción en Siria. El Parlamento británico votó en contra de esta moción con 285 votos en contra a 272 votos a favor. Cameron se quedó corto por 13 votos en el Parlamento británico. Escuchemos lo que él tuvo que decir luego de la decisión de su gobierno. Creo firmemente en la necesidad de una respuesta contundente a la utilización de armas químicas, pero también creo en el respeto a la voluntad de esta Cámara de los Comunes. Está muy claro que mientras la Cámara no apruebe la moción, es claro que el Parlamento, reflejando los puntos de vista de los británicos, no quiere una acción militar británica. Lo entiendo, y el gobierno actuará en consecuencia. Y más temprano el gobierno británico presentó un documento en donde justificaba las razones legales en la intervención de Siria, justificaba que la intervención en Siria sería por causas humanitarias, aunque la resolución en el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas no pasara. El gobierno británico considera de que es momento de intervenir en Siria por razones humanitarias. Lamentablemente, este documento no tuvo mucha importancia a la hora del voto aquí detrás mío en el Parlamento británico, y es que muchos británicos y de los partidos políticos, sobre todo el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata, tienen todavía la sombra del recuerdo de lo que pasó con la guerra en Irak, y muchos están muy escépticos sobre cómo proceder con el conflicto y la crisis humanitaria en Siria. Debemos ver qué pasa y cuáles son los siguientes pasos que tiene el primer ministro David Cameron para conseguir este apoyo en Gran Bretaña. Claudia Rebasa, CNN, Londres.
Gracias, Claudia, por este envío desde Londres. Irene Seltzer, bueno, vaya intensidad en el Parlamento británico, vaya momento donde David Cameron dice, el Parlamento como representante del pueblo británico está diciendo que no quiere un ataque militar y el gobierno actuará en consecuencia, a pesar de lo que el propio Cameron había dicho jornadas previas. ¿Qué se vive en este momento? Bueno, en primer lugar, una gran paradoja, porque a la vuelta de 10 años son los republicanos en el Congreso en Estados Unidos y los laboristas en Londres quienes llevaron, a sabiendas de que era mentira, la guerra de Irak con el asunto de que Saddam Hussein, el dictador amigo, como algunos le llamamos, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, con el argumento de que tenía armas de destrucción masiva listas para ser usadas. Se sabía que era una mentira en febrero del 2003, un mes antes de la invasión. Todavía el general de 4 estrellas Colin Powell, canciller en ese entonces del presidente Bush hijo, defiende ante el Consejo de Seguridad la necesidad, la urgencia, también por razones humanitarias, de la invasión, y muestra unas fotografías, unas tomas aéreas de supuestos depósitos de armas químicas que no existían. Esa es la sombra que viene ahora en un telón de fondo que se está olvidando de mencionar. Estamos a muy pocos días del 12 aniversario del 11 de septiembre. Estamos a 13 días del 11 de septiembre, que cambió la historia, nos atravesó a todos. No aparece todavía en las crónicas, pero está esa sombra, y está la sombra de la invasión a Irak el 7 de noviembre del 2001, otros 12 años, y yo creo que las sociedades en Estados Unidos, en Gran Bretaña, están diciendo otra guerra cuando prácticamente acaba de terminar la de Irak con resultados desastrosos, no solo, por supuesto, para humanitarios, 700.000 muertos, 6.000 muertos, 1 millón de muertos, es incontable esa cifra, sino que además en estas carambolas que suele reírse la historia, también le salió mal la jugada a Bush. Está en el poder en Irak un gobierno chiita. La invasión a Irak, si sacan cuentas el Pentágono y la Casa Blanca, termina favoreciendo a Irán. Crea la invasión de Bush en Irak el primer estado chiita en Medio Oriente que no existía. Entonces todas esas cuentas yo creo que se están haciendo, y como decía hoy el líder del Parlamento laborista en Gran Bretaña, textualmente, Ed Miliband, las pruebas deben preceder a la decisión, no las decisiones a las pruebas. Ayer 75% de los británicos dijeron no a la guerra, pero si la ONU presenta pruebas convincentes, decía hoy también el primer ministro David Cameron, tiene Cameron un segundo chance la próxima semana antes de viajar a Rusia. Ese es otro dato importante. La cumbre del G20 puede el jueves y viernes próximo frenar la invasión, como comentaba alguien hoy. Muy difícilmente Obama y los grandes líderes mundiales, desde Rusia, que apoya a Siria, declaren el inicio de hostilidades, o sea que habría... Desde Rusia misma, Desde claro. Rusia estamos hablando de 10 días más de chance. El martes viaja Obama hacia San Petersburgo vía Estocolmo. Entonces, en todas las primeras informaciones que decían que este jueves empezaban a lanzarse los misiles, podemos estar pensando que pasamos este fin de semana y toda la próxima semana sin inicio de misiles, diría yo, en Siria, porque sería difícil controlar la guerra desde Rusia. Desde San Petersburgo, en la reunión del G20, que es la que tiene lugar en estos próximos días. Déjame, Irene Seltzer, hacer una pausa y regresar contigo en esta conversación. Hay que decir que mientras los inspectores de la ONU continúan recolectando información sobre estas armas químicas en Siria, el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, terminaron una reunión sin acuerdo, desde luego, porque falta el resultado de las propias investigaciones de Naciones Unidas sobre la situación en Siria. Volvemos después de la pausa. Una derrota sin precedentes la que tuvo el primer ministro David Cameron la noche del jueves al presentar su plan de acción en Siria. En el
Parlamento británico votó en contra de esta moción, con 285 votos en contra a 272 votos a favor. Cameron se quedó corto por 13 votos en el Parlamento británico. Escuchemos lo que él tuvo que decir luego de la decisión de su gobierno. Creo firmemente en la necesidad de una respuesta contundente a la utilización de armas químicas, pero también creo en el respeto a la voluntad de esta Cámara de los Comunes. Está muy claro que mientras la Cámara no apruebe la moción, es claro que el Parlamento, reflejando los puntos de vista de los británicos, no quiere una acción militar británica. Lo entiendo, y el gobierno actuará en consecuencia. Y más temprano el gobierno británico presentó un documento en donde justificaba las razones legales en la intervención de Siria, justificaba que la intervención en Siria sería por causas humanitarias, aunque la resolución en el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas no pasara. El gobierno británico considera de que es momento de intervenir en Siria por razones humanitarias. Lamentablemente, este documento no tuvo mucha importancia a la hora del voto aquí detrás mío en el Parlamento británico, y es que muchos británicos y de los partidos políticos, sobre todo el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata, tienen todavía la sombra del recuerdo de lo que pasó con la guerra en Irak, y muchos están muy escépticos sobre cómo proceder con el conflicto y la crisis humanitaria en Siria. Debemos ver qué pasa y cuáles son los siguientes pasos que tiene el primer ministro David Cameron para conseguir este apoyo en Gran Bretaña. Claudia Rebasa, CNN, Londres. No he tomado ninguna decisión. Creo que es importante que si en efecto tomamos una decisión que tenga repercusión por el uso de armas químicas, entonces el régimen de Assad, que está participando en una guerra civil, que se está protegiendo, recibirá una señal muy fuerte de que mejor no lo vuelva a hacer. Bueno, pues Barack Obama, con estas declaraciones, una fuente oficial de la Casa Blanca también le informó a CNN que podría ser necesaria una acción unilateral tras el voto negativo del Parlamento británico, como una reacción, bueno, como un comentario. ¿Podría ir Obama a un ataque a pesar de lo que pasó en el Congreso británico, a pesar de que le mandan una carta para decirle si hay un ataque militar, tiene que contar con nuestra venia, por lo menos? ¿Podrá dar un paso así? Hoy precisamente la Casa Blanca en la tarde emite un comunicado en donde dice que el presidente se reserva el derecho de actuar en forma aislada en caso de no tener el acompañamiento de Gran Bretaña y tampoco el apoyo del Congreso. El Congreso norteamericano está en receso. La carta que mencionabas hoy de los legisladores que le piden, que haga una sesión extraordinaria. Obama dice que no necesita llamarlo porque es una acción, un ataque limitado, no es una guerra preventiva como la de Bush, pero bueno, si pensamos que hace 3 días se decía que hoy comenzaban a dispararse los misiles y ahora todavía no hay una posición tomada, el Parlamento, como bien decías, británico le dio un contundente no a Tony Blair, a David Cameron. Te traicionó con la memoria. Historia, aunque, insisto, el sábado en la mañana, como decía Levy, se van la misión de expertos de armas químicas de Damasco, que llegaron 2 días antes, el 18 de agosto, 2 días antes del supuesto ataque con armas químicas del 21. Irene Seltzer, ahí tengamos un momento de la conversación. Lo has dicho muy bien, hasta el sábado se espera que estén en Siria los inspectores de la ONU recolectando estas pruebas de un ataque químico en este suburbio de Damasco. Ban Ki-moon ha sido muy consistente en decir: déjenos hacer nuestro trabajo, déjenos que terminemos nuestra investigación. Aspira, incluso lo dijo en estas últimas horas, que la comunidad internacional espere el informe técnico antes de llevar a cabo cualquier ataque contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad.
Sin embargo, no sé qué pienses respecto a que el suceso ocurrió. Es decir, más allá de que desde luego hay que esperar a Naciones Unidas que diga en su informe técnico, están elementos muy importantes, no solo las imágenes y los gráficos dramáticos, sino Médicos Sin Frontera. Me parece que es muy relevante que una ONG mundial emita el comunicado que el fin de semana emitió diciendo, sin atribuirle a nadie el ataque, pero diciendo ocurrió algo de esta naturaleza. De hecho, Médicos Sin Fronteras rebaja drásticamente la cifra de los 1.400 muertos, dichos inicialmente por la oposición, a, según médicos, 350 que dijeron ellos pudieron verificar, suponemos que los cadáveres. No se han visto esas largas filas de cadáveres como si las vimos en Egipto, no, y creo que lo importante es Ban Ki-moon, desde hoy en la mañana, cuando las agencias de noticias empiezan desde ayer a prácticamente dar un categórico, sí, hubo un ataque con armas químicas, Ban Ki-moon empieza a bajar el nivel, ataja y dice, nuestra misión de expertos encontró elementos importantes, elementos relevantes, apuntan a, pero no dice categóricamente todavía. Ha afirmado hasta ahora, sí, se usó gas sarín, se usó gas mostaza, se usó gas letal y fue el ejército o la aviación siria o la artillería siria o las tropas sirias. Y en ese sentido, Ban Ki-moon está, como bien dices, atajando al inicio. Ban Ki-moon ha sido efectivamente, y creo que por la misma razón que dices, por el efecto Irak, por el fantasma de lo que sucedió en Irak, ha sido muy insistente diciendo, esperen el informe técnico. Ahora, cuando llegue el informe técnico, en los dos escenarios, si hay atribuciones directas en contra del régimen de Siria o del gobierno de Siria, pues entonces se reactivará desde luego el debate en los parlamentos y políticamente el tema tendrá nuevamente una circunstancia. Exacto, por lo menos David Cameron dice, las informaciones hoy desde Londres decían, vamos a esperar este fin de semana el informe. Ban Ki-moon hoy dijo, los expertos no van a darme un informe escrito como eran los informes de la ONU, de Kofi Annan, que también hasta última hora Kofi Annan dijo no a la invasión a Irak, no hay pruebas. La ONU destruyó o quitó esas armas en los años de 1990, esas armas químicas que Estados Unidos le había vendido a Saddam Hussein ya no existen en Irak y eso le costó la nueva reelección, fue muy castigado a Kofi Annan, recordemos. Entonces Ban Ki-moon, creo, bien dices, está atajando, está actuando con prudencia para no volver a embarcar al mundo en otra aventura hasta militar. Que no se tenga, si es que se tiene, y ese es el gran asunto, porque si hay elementos como el de Médicos Sin Frontera que hablan de que hubo un ataque químico, bueno, entonces se ven las hipótesis, claro. O fue el gobierno de Siria o fue un acto terrorista como sugiere o dice el gobierno de Siria. Déjame hacer una pausa, Irene, y regresemos y me dices qué piensas de esta disyuntiva. ¿Quién fue? Sí, apunta a que sucedió lo que se ha dicho que sucedió. Volvemos después de la pausa. Debe hacerse todo lo posible para conseguir una solución política al conflicto, pero solo se logrará si la oposición aparece como una alternativa con la fuerza necesaria, principalmente de su ejército. Lo conseguiremos si la comunidad internacional pone freno a la escalada de violencia, de la cual el ataque químico es solo un ejemplo. Estamos en la parte final. Irene Seltzer. Irene, gracias por estar aquí en este programa analizando la situación en Siria. Para despedirnos, nos quedamos en el corte anterior, en el bloque anterior, con el asunto de, bueno, si sucedió un ataque con armas químicas contra la población en Siria, bueno, queda la pregunta obligada de quién puede haber realizado un asunto así, a la espera de que Naciones Unidas termine su informe técnico, pero quedándonos con Médicos Sin Fronteras. ¿Qué hipótesis hay? ¿Qué escenarios hay?
Mira, yo prefería retomar, por un lado, rápidamente el tema de las armas químicas. Imaginemos que sí se disparó, incluso que fue el ejército sirio o la oposición infiltrada por Al-Qaeda, como dijo el domingo el general Colin Powell, de 4 estrellas. Por un lado, ojo, el doble rasero. En estos días justamente salió el informe donde por primera vez desde 1989 la CIA reconoce algo que ya se sabía, pero lo reconoce la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. En 1989 las armas químicas de Saddam Hussein que Estados Unidos le había vendido fueron, Saddam Hussein las usó matando unos 5.000 kurdos, alentado por la CIA. Entonces hay, como dicen los franceses, un peso, dos medidas. Hay un doble rasero en el discurso de las grandes potencias, que las agencias de noticias hacen la simbiosis como si las 3 grandes potencias del Consejo de Seguridad Nacional occidentales lo equiparan a la comunidad internacional. Yo no me siento involucrada en esa guerra, México tampoco, América Latina tampoco, entiendo que África tampoco, Asia, bueno, una parte por lo menos no. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de la comunidad internacional? Es Francia, es Gran Bretaña y es Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Y por el otro lado, decía hoy el famoso y tan respetado Instituto de Armas de Estocolmo, el CIPRI, que decía, finalmente, con un par de misiles la situación no mejorará, aun cuando al-Assad haya lanzado las armas químicas, sino que se necesita una amplia estrategia política donde toda la región se involucre, una región que se está rompiendo, Egipto, Irak, Líbano, además, y que en esta mesa, digamos, la verdadera solución que propone el CIPRI y que nosotros, por supuesto, apoyamos es que se sienten a negociar en serio Europa, Estados Unidos, los chinos, los rusos, Siria, incluyendo por supuesto a la oposición y los vecinos de Siria, incluyendo por supuesto a Israel. Creo que por ahí debería ir el enfoque o la mirada, porque si el resultado de la ONU dice que sí hubo armas químicas, evidentemente algo tóxico hubo ahí, si esas fotos son reales, si lo que reporta la oposición es real, si esos niños muertos son de ese día. Médicos Sin Fronteras. Y si Médicos Sin Fronteras también lo dice, apostemos a que ese escenario es cierto. Bueno, se lanzan, según el presidente Obama, algunos misiles, 45, 50, 100 contra 50 puntos neurálgicos, sobre todo en Damasco, estratégicos para el gobierno sirio, el régimen sirio. Las agencias dicen régimen, el régimen sirio, que hasta hace 2 años era gobierno sirio, dejó de ser amigo, ahora es régimen. Entonces el régimen sirio, ¿qué va a pasar después? ¿Se retiran los buques? ¿Deja de haber disparos? Decía alguien también, un ex general de Assad, que en 48 horas de fuego intenso, Assad se quiebra y cae el sistema de Assad después de 40 años. Pues todo abierto, Irene Seltzer, en este panorama, en esta situación en Siria. Te agradezco mucho que hayas estado aquí para conversarlo y estaremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien, estamos en el tema y lo seguiremos para usted. Hasta mañana.